Mira, amigo, hubo un tiempo en que la televisión todavía era un lujo y la radio era el corazón palpitante de cada hogar. Eran los años 40 y 50 en México, cuando las familias se reunían alrededor de un aparato de bulbos que iluminaba la sala y hacía volar la imaginación. Antes de las plataformas digitales, antes de los controles remotos, existían hombres cuya voz tenía el poder de detener el tiempo. Eran alquimistas del aire, domadores de silencios, maestros de ceremonias que con un timbre profundo lograban que miles de personas sintieran que alguien les hablaba directamente al oído. Uno de esos hombres fue León Michel Vega. Su voz no solo anunciaba, también acariciaba. No solo presentaba, también emocionaba. Era el puente invisible entre los artistas y el público, entre el escenario y la sala de estar. Y si hoy recordamos esa época en que la televisión apenas despertaba, hay que hablar de él. El locutor que supo convertir cada programa en un acontecimiento y cada palabra en un pedacito de historia. Así que ponte cómodo, porque lo que voy a contarte no es únicamente la vida de un hombre, sino el retrato de un México que comenzaba a descubrir la magia de verse a sí mismo en una pantalla. Una historia tejida con recuerdos, con rumores, con momentos que aún palpitan en la memoria colectiva. Amigo, si esta historia despertó en ti recuerdos o te hizo pensar en aquella época dorada, cuéntamelo en los comentarios. Dale un like a este video y suscríbete al canal para que juntos sigamos recordando a las grandes voces y figuras de nuestro México, porque mientras alguien los recuerde, nunca se habrán ido. México de mediados del siglo XX era un país en movimiento. Las avenidas se llenaban de tranvías y vendedores ambulantes. Las vecindades rebosaban de vida con niños jugando a la pelota y mujeres compartiendo historias en los patios. En ese paisaje cotidiano, la radio era más que un aparato. Era la voz de la nación. Los hogares se paralizaban al caer la tarde, esperando radionovelas como El Derecho de Nacer o Calimán. Y en medio de ese universo sonoro, comenzó a resonar un joven potosino que parecía haber nacido para hablarle al corazón de la gente. León Michel. Su voz se distinguía de inmediato. No era solo grave o clara, tenía una calidez que envolvía, como si al escucharla se encendiera una lámpara en la penumbra. Desde sus primeros pasos en la radio capitalina, Michel supo que su destino no era ordinario. El micrófono se convirtió en su cómplice, en la llave que abría mundos invisibles. Cuentan que en cabina trabajaba con una mezcla de rigor y espontaneidad. Revisaba cada guión, pero improvisaba con soltura cuando lo sentía necesario. Ese equilibrio lo volvió único. Antes de consolidarse en su tierra, cruzó fronteras. Panamá, Colombia, Cuba y Venezuela lo recibieron como maestro de ceremonias. En La Habana, su elegancia contrastaba con el sabor caribeño, y pronto lo bautizaron como el mexicano distinguido. En Bogotá aprendió la disciplina del teatro radial. En Caracas, la emoción por una televisión que apenas nacía. En cada país dejó huella y recogió enseñanzas que lo acompañarían siempre. Cuando regresó a México, ya no era un aprendiz. Era un hombre con oficio, un conductor que podía sostener la atención de un teatro lleno sin más recurso que su voz. Y justo entonces apareció la televisión, ese artefacto misterioso, inaccesible para muchos, que prometía mostrar al país entero en una caja de imágenes en blanco y negro. En barrios populares se organizaban veladas. Una familia con televisor lo colocaba en la ventana y decenas de vecinos se sentaban en la calle a mirar. Había risas, murmullos, comentarios a media voz. La televisión unía a la gente, y entre las primeras figuras que emergieron en esa pantalla estaba León Michel. Su porte impecable y su voz inconfundible le dieron un lugar privilegiado. No tardó en ganarse el título de la Voz de América, pues era capaz de conectar no solo con México, sino con todo el continente. Condujo programas memorables como Estudio Rale, Revista Nescafé y Las Noches de Pedro Vargas. El público lo veía presentar a grandes artistas y al mismo tiempo bromear con la sencillez de un vecino de barrio. Tenía el raro don de equilibrar la elegancia con la cercanía, lo solemne con lo cotidiano. Los anuncios comerciales, narrados por él, se volvieron parte del folclore popular. Decir Nescafé en su voz
Era casi un acto ritual. Los hogares lo repetían, lo imitaban, lo hacían suyo. Muchos recordaban más la manera en que León lo anunciaba que el producto mismo. La publicidad bajo su timbre se volvía arte. El cine también abrió sus puertas. En 1958 debutó en ¿A dónde van nuestros hijos?, compartiendo créditos con Dolores del Río y Anabel Talepe. Después vinieron otras cintas, unas de renombre, otras más discretas, pero siempre con su sello de elegancia. En el teatro mostró otra faceta. La voz que antes anunciaba, ahora se transformaba en confidencia, en emoción íntima. Quienes lo vieron aseguran que no necesitaba levantar la voz. Un silencio suyo tenía más fuerza que un grito. Sin embargo, la vida privada también formaba parte de la trama. En 1955 se casó con Lupita Torrentera, actriz y bailarina recordada por su relación con Pedro Infante. La boda fue noticia en todas las revistas. Algunos la interpretaban como una continuidad simbólica de la leyenda caída al nuevo rostro de la televisión. Otros preferían guardar silencio, respetando que se trataba de una historia de amor. De esa unión nacieron 3 hijos: Lucero, León y Eva. Con el tiempo, el matrimonio se fracturó y vino el divorcio, tema del que ambos hablaron poco en público. Más tarde, Michelle encontró compañía en María Zamora, con quien tuvo 2 hijas, Edith y Jimena. Entre cámaras y reflectores, también había rumores. Los pasillos de Televisa murmuraban sobre tensiones, sobre egos que chocaban, sobre decisiones que a veces dejaban heridas silenciosas. De León Michel se decía que sabía navegar en ese mar de voces con prudencia. No se metía en pleitos abiertos, pero tampoco era ingenuo. Su fortaleza estaba en mantenerse profesional, en no dejar que las sombras opacaran su labor. La década de los 60 fue su gran auge. Cada noche, miles de familias lo escuchaban. Su nombre aparecía en programas de variedades, concursos y comedias. Era parte del paisaje cultural, al punto de que resultaba difícil imaginar la televisión mexicana sin su timbre de voz. Y sin embargo, la fama siempre trae desgaste. El ritmo de trabajo era intenso, las giras frecuentes, los compromisos incesantes. El cigarro, fiel compañero en cabina, empezó a dejar huella en su salud. Aún así, no abandonó los escenarios. Continuó presentando, actuando, prestando su voz a comerciales. Los años 70 lo encontraron aún vigente, aunque la televisión ya empezaba a cambiar de estilo. Los programas se modernizaban, el público pedía otras cosas, pero allí seguía León, como recordatorio de que la elegancia no pasa de moda. El tiempo, sin embargo, es implacable. Su salud se deterioró poco a poco. En privado, hubo temporadas de hospital, de tratamientos silenciosos, pero frente a la cámara, su sonrisa permanecía. Hasta que, la víspera de Navidad de 2013, una neumonía puso fin a esa trayectoria. El país recibió la noticia en medio de villancicos y cenas familiares. Muchos, al escucharla, recordaron su voz como si aún resonara en la sala de sus casas. Fue como si México entero se hubiera quedado un poco más en silencio. Hoy, su eco sigue vivo, en archivos polvorientos de televisión, en grabaciones de comerciales, en recuerdos compartidos entre generaciones. Para muchos, León Michel no solo fue un conductor, fue compañía, fue memoria, fue símbolo. Su voz narró el tránsito de un México que pasaba de la radio al televisor, del blanco y negro al color, de lo íntimo a lo masivo. Y en ese viaje, se convirtió en parte de la identidad de todo un pueblo. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu recuerdo en los comentarios. Cuéntame, ¿tu familia alguna vez escuchó a León Michel en la radio o lo vio en televisión? Dale un like a este video para que más personas conozcan este legado y suscríbete al canal para seguir recordando juntos a las figuras que marcaron nuestra cultura. Porque aquí no buscamos juzgar ni difamar, buscamos rescatar la memoria, honrarla y compartirla. Nos vemos en el próximo video, amigo. Y recuerda, mientras alguien lo recuerde, la voz de León Michel seguirá viva.